Muy bien. Previo de la patria, se abre la sesión. Buenos días a todas, senadora y senadores, don Fernando, don Rodrigo. Buenos días. Está, señor presidente. Sí, señor presidente. Se ha recibido un oficio en la Comisión de Presidente de la República con que hace presente la urgencia, calificándola de suma, para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos. El plazo de esta urgencia vence el 28 de abril en curso. Aprovecho de informar a la Comisión de que tenemos prácticamente listo el informe de bentónicos después de las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo, de modo que sin duda se va a poder cumplir con ese plazo. Luego se ha tramitado a la Comisión un proyecto que modifica la ley de pesca en relativo a las transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. Esto es un acuerdo de sala adoptado ayer y modifica la tramitación que se había dado, porque la Comisión ya informó eso que se llama la Ley Corta de Pesca y estaba en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en estos días la Corte Suprema falló un recurso de protección contra una resolución de la subsecretaría que motivó el regreso de la ley corta de pesca a esta comisión para ver en qué manera incide ese fallo en el proyecto que se había despachado. Y por último, hay una solicitud de audiencia del director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, doctor Renato Quiñones, y el director de WWF Chile, don Ricardo Boschart, para presentar a la Comisión una propuesta de evaluación del desempeño ambiental de la salmonicultura chilena a escala de ecosistemas. Y acompañan a ese efecto un link de internet para poder avanzar, mientras tanto, en conocer esta propuesta. Los documentos de esta cuenta, lo mismo que el fallo de la Corte Suprema, se está transmitiendo a los correos de sus señorías. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, gracias, don Fernando. Yo le quería proponer a los miembros de la comisión que para escuchar, hay muchas audiencias donde quieren exponer algunos puntos de vista, y citar a la Comisión de Pesca 2 veces a la semana, el día lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 4:30, y el día miércoles a esta hora habitual. Entonces los días lunes vamos dejando para escuchar, qué sé yo, los planteamientos de científicos, de gente de la región, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Senador Sandoval. Presidente, sí, bueno, tenemos mucha gente que se siente que encuentra que a veces las audiencias son, cuando tramitamos proyectos, son bastante pocos los espacios de participación. Y sabemos que hemos abierto y hemos recibido muchas organizaciones, pero hay otras tantas más que siempre quedan a la espera ahí, por diversas razones. Ahora quizás se ha facilitado mucho más la participación de lo que era antes, porque antes había que trasladar a la gente y eso era, además, usualmente eran organizaciones de pescadores, no todos tenían recursos, venir a Valparaíso en esa época tampoco era fácil. Yo creo que hoy día se ha facilitado, me parece a mí razonable un tema de esa naturaleza, porque incluso creo que además hay temas emergentes que tenemos que darle un enfoque como Comisión de Pesca. Usted y yo, presidente, estamos siendo afectados en este minuto con el FAN, ¿no es cierto?, con esta floración de algas, que tiene en jaque ambiental, sanitario, y además en toda una discusión social también de que cuáles son las causas, ¿ya? Leíamos informaciones de la industria noruega, y Noruega sitúa el fenómeno vinculado a los fenómenos del cambio climático. En Chile hay algunos que hablan de eso, otros dicen que simple, lisa y llanamente es causa y responsabilidad de la industria del salmón a consecuencia del incremento de los nutrientes que realiza, ¿verdad?, en la columna. Pero más allá o más acá, creo que me parece razonable, presidente, y yo quería, aparte, junto con valorar la iniciativa de poder abrir estos espacios de conexión, de solicitarle, dado la contingencia incluso, y no es que hayamos estado de acuerdo por lo demás, ¿no es cierto?, dado la contingencia incluso de que pudiéramos hacer una sesión precisamente para ver este tema del florecimiento de algas nocivas y poder tener una reunión sobre este particular con sus efectos, las causas, visiones del mundo científico, del mundo ambiental, de la industria, por cierto, para ver cómo se hace, porque para usted, para mí, presidente, y para el país, la industria salmonera
queramos o no queramos, guste o no guste, ¿verdad? Es la segunda actividad económica más importante de Chile, ¿ya? Muy Y bien. como tal, genera una cantidad, así que yo les Entonces, sugiero que pudiéramos hacer algo de eso. empezaríamos el lunes con esta actividad. Presidente, Senadora. 3 a 4 de la tarde es 1 hora. Sí, de 3 a 4 y media, 1 hora y media. Ajá. Muy de bien. 3 a 4 y media. Muy bien. Ok. Tenemos el lunes el floración. Exactamente. Tema de alga y vamos a invitar a 2 o 3 o 4 expositores. Vienen bien choreaditos. ¿Ya? De todas maneras, académica, empresa y medio ambiente. Exactamente. Así Ya. es. Don Fernando, tenemos Presidente. exposiciones, tenemos invitados. Efectivamente, presidente, señores senadores, para el proyecto que está en el primer lugar de la tabla, que es la modificación de la ley de pesca para exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas, se invitó a don Alejandro Bushman, del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Ambientes Costeros de la Universidad de los Lagos, a don Leonardo Guzmán, jefe de la División de Investigación en Acuicultura de IFOP, y a don Carlos Odebrecht, de la Asociación de Productores de Salmón y Truchas de Magallanes y Antártica Chilena. Los tres están presentes, presidente, de modo que podríamos partir por hacer entrar a los quedó invitados pendiente, y a los funcionarios. Quedó pendiente de la sesión pasada don Carlos Odebrecht, que no alcanzó a intervenir, estuvo esperando toda la sesión. Yo creo que de justicia hay que empezar con él. De acuerdo, presidente. Presidente, un solo detalle, perdón, del lunes. Me dicen de mi equipo que hay sesiones especiales a las 4 de la tarde del día lunes, por tema de Transantiago. Hagámoslo de 3 a 4, po. Okay. De 3 a 4. Ya. Sí, disponible, 3 a 4. Ok, ya, ganó, gracias. Entonces, don Carlos Odebrecht. Que pasen, por favor, los invitados, Rodrigo. Carlos. Bien, saludamos a la subsecretaria, a sus asesores, a don Leonardo Arancibia, a don Mauricio Urbina, a don Eugenio Zamorano, al señor Bushman, doctor Bushman. No veo a don Carlos Odebrecht aún. Ahí está. Sí. Don Leonardo Guzmán, bienvenido. Bien, entonces don Carlos Odebrecht tendría la palabra. Gracias, senador. Voy a compartir pantalla. Senador, quizás podríamos, por su intermedio, digamos, si es posible, darle la palabra a alguien más y yo me sumo inmediatamente, sobre todo porque tengo un problema con la habilitación de la presentación. Muy bien. Gracias, senador. Bien, señor secretario. Señor presidente, los otros dos invitados son don Alejandro Bushman, de la Universidad de los Lagos, y el señor Leonardo Guzmán, de IFOP. Bien, el doctor Alejandro Bushman. Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador Quintero. Leí el documento con detención y tengo algunos comentarios. No he preparado nada de audiovisual porque no sabía cómo se iba a comportar en esta reunión. Pero tengo algunos en el punto 1, donde dice artículo 74 bis. Se dice que se debe evitar el depósito de desechos inorgánicos. ¿Y qué son desechos inorgánicos? Pueden haber material sólido y puede haber material de desecho inorgánico, como fosfato,
distintos tipos de moléculas de nitrogenada, que van a estar en los fondos. ¿A qué estamos refiriéndonos con eso? ¿Cómo sacamos? Y esos están disueltos, no están en suspensión. La otra cosa es que no hay una definición de qué tamaño de desecho inorgánico estamos. ¿Estamos hablando de microplásticos o estamos hablando de cosas macro? Y yo creo que eso tiene que quedar definido, si no, esto va a dar para pedir cosas que no se van a poder cumplir. Segundo comentario, para el artículo 74 ter, dice que hay que presentar un plan de recuperación y un plan de investigación. Yo creo que nomás lo que se le va a pedir es un plan de monitoreo de la situación ambiental, pero no es un plan de investigación científico-tecnológico, es un plan de monitoreo, de seguimiento, para lo cual tendría que haber un protocolo que tengan que seguir cada una de las concesiones y las empresas que están detrás de ellos, ¿no? Porque un plan de investigación significa otra cosa. Quisiera indicar eso. Segundo, se debe hacer el plan de investigación, aquí lo entiendo, pero yo creo que esto es más materia de alguien, no sé, si el Instituto de Fomento Pesquero o alguien más, o un proyecto FIPA, que este plan tiene que ser para acelerar la incorporación de la materia orgánica al ambiente. Y me preguntan si eso es bueno o malo. No tengo una respuesta absoluta a eso, pero también tengo argumentos para decir que eso puede ser un resultado bastante controversial, porque va a significar desparramar los desechos orgánicos, transformarlos en inorgánicos y liberarlos al medio ambiente en el agua disuelta. Y vamos a esparcir todo en todas partes. Entonces, yo no estoy convencido de que eso sea la solución. Yo creo que puede ser más bien perjudicial. Y lo que uno está buscando es que ojalá estos sedimentos se entierren y vayan quedando atrapados en los sedimentos y no se esparzan. Así que tengo ahí una duda. Y por último, también tengo un comentario general, sobre todo de los desechos inorgánicos, que no está aquí, no lo encuentro incluido, y no sé si es materia, o legalmente es posible o no, pero creo yo que uno de los elementos más perjudiciales en términos estéticos, al menos para todo el turismo y otras actividades que se hacen en la región, son los residuos plásticos y basura en las playas. Y con la edad que son tan cercanas a los sistemas de producción, no son los únicos que colocan aquí, pero son los que usan las playas, y creo que también algo tendría que decir esto, pero tengo ahí alguna duda si legalmente eso se puede. Esos serían los puntos que me gustaría presentar en esta reunión. Gracias, doctor, por su participación. No sé si algún colega quiere hacer alguna consulta. Sí, presidente, si fuera posible. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar, agradecer la exposición, las precisiones. Efectivamente, monitorear es relevante. Monitorear viene de to monitor, o sea, tenerlo en una pantalla. Yo creo que ese es el nivel de precisión, especialmente con la transformación digital que tenemos hoy en día y con toda la automatización. Esto incluso puede ser fuente de conocimiento. De hecho, acabamos de aprobar esta semana un cambio en la ley de nuestras regiones, que puedan desarrollar estrategias de conocimiento e innovación. Es un problema, efectivamente, pero también es una oportunidad. En tal sentido, preguntarle al profesor
Al revés, si él tuviera que decir, o basado en su experiencia, ya nos dijo algo de las capas, pero ¿cuál debiera ser una mejor forma de abordarlo, especialmente considerando las tecnologías venideras, es decir, ser un poco más prospectivos? ¿Qué podría ser una buena propuesta como para poder evaluar y estudiar? Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo creo que hay un Presidente, perdón, antes que... Perdón, sí. No, antes Sí. Senador Sandoval, por favor. Sí, no, bien, muchas gracias, presidente. Más que nada para juntarle al doctor Buchmann, ¿no es cierto?, algunas aprehensiones. Yo creo que hay un debate muy grande respecto a qué se hace en definitiva con este tema. Recordaba hace algún tiempo atrás lo que hacen en el hemisferio norte, curiosamente en países desarrollados del primer mundo, en la explotación del oro del fondo marino, a propósito, ¿ya? Y cómo succionan el lecho a un nivel de destrucción masiva, y en el primer mundo, curiosamente el mundo científico, el mundo ambiental, hasta está está en la televisión, hay programas que poco menos que transmiten este tema como una gran cosa, y cómo lo hacen y cuánta oro, ¿no es cierto?, terminan por sacar del lecho marino. Una medida radical opuesta que alguien en algún minuto habrá pensado probablemente en Chile, ¿por qué no hacemos también algo parecido? Por eso me gustaría pedirle al doctor, porque bueno, esperamos del mundo académico alguna orientación, algunas luces frente a nuestra ignorancia política, legislativa que a veces tenemos frente a estos fenómenos, ¿ya? Que muchas veces del mundo científico nos critican, bueno, hoy los políticos, bueno, queremos también tener cuál pudiera ser, en definitiva, más allá de las dificultades o de lo orgánico, lo inorgánico, del mundo científico, si hay alguna idea, hay alguna visión, hay algún camino sobre el cual se haya hecho algo y que se esté pensando en definitiva qué alternativas tenemos para resolver este problema, porque sin duda la industria produce desechos de alimentos no consumidos, de fecas, de mortalidades, de problemas que están asociados a estos lugares. Por eso me gustaría saber si hay algo en esa dirección que nos pudiera también ilustrar para mejor resolver un proyecto de esta naturaleza que está afectando al lecho marino, está afectando al mar, y ahora tenemos el fan de algas, ¿no es cierto?, este afloramiento de algas nocivas, que leíamos en Noruega, los sitúan más bien como causa vinculante el cambio climático. En Chile hay voces diversas, cambio climático, industria. Por eso nos gustaría saber, doctor, alguna opinión. Voy a partir con tratando de contestar aquí, porque aquí se abrió una gama de cosas. Primero, estamos tratando aquí de regular una actividad que introduce dos tipos de elementos de desecho importantes. Componentes orgánicos, que son los residuos de feca, alimento no consumido, y por otra parte, elementos inorgánicos, como compuestos nitrogenados principalmente, que entran al medio. Y eso es lo que se está tratando de regular. No estamos, si yo me llamaran para regular cómo son los elementos para sacar oro, me estaría fijando en otros componentes. La industria, el problema, ha habido varios proyectos de investigación en Chile que han intentado sacar los lodos, transportarlos, transformarlos en fertilizantes, abonarlos, en línea hecho y otros más. Se han desarrollado máquinas para succionar los lodos. El primer elemento importante ahí que tiene es que usted está moviendo en un 80-90% agua. Y el transporte del agua va a matar cualquier costo. ¿Y qué hace con aguas? Porque esas no las puede depositar en un vertedero. Van a escurrir. Y si escurren, van a llevar todos los desechos que ellos tengan a otro lado. Entonces, la remoción de los fondos, hay una visión que es mejor mantener el sistema, que se vayan enterrando y se vaya metabolizando con la acción de organismos bacterias, hongos, que vaya eso degradándose. Y el método es hacer un
una rotación de los sistemas de cultivo. Esa es la aproximación que ha recibido la mayor atención hasta donde yo tengo idea. Pero aquí el succionar todo esto es bastante más complejo y hasta ahora yo no he visto cómo eso haya demostrado ser una solución. Y como vuelvo a decir, estamos regulando una actividad productora de elementos. Y para que no digamos que esto uno aquí parece como un ecologista o no, yo soy bien pragmático en esto y me baso en la evidencia que tenga. La cantidad de nitrógeno que la industria tiene, yo puedo calcular la base que entra al ambiente, es más o menos lo equivalente a que sería por excreción de una población de unos 10, 15 millones de habitantes. Y si eso no es relevante, no sé cómo hacerlo. Y no todo eso va al fondo marino. Y yo creo que esta es la puerta que se abre, y quizás contestando la primera parte de la pregunta, esta es la puerta que se abre que más interrogantes tienen. ¿Qué está pasando con el nitrógeno que queda disuelto en el agua, que no sale por las fecas, que sale por procesos de excreción? ¿No es cierto? Todo organismo que come proteína, sobre todo, le incrementa el amoníaco en la sangre. Y es un elemento que tenemos que metabolizarlo y excretarlo. Nosotros, los mamíferos, orina. Los peces lo tiran por las agallas, amonio, hacia afuera. Y esas cantidades son bastante altas. Hay estudios sobre ello. Y eso va a parar en el agua, queda en el agua, y que puede ser tomado por organismos fotosintetizadores que de repente explotan en su abundancia. Entonces aquí hay una mezcla. No se trata de decir esto, hay una mezcla multifactorial que cuando se da la combinación de factores tenemos una explosión de esto. La acuicultura no es la única responsable. La deforestación y la sedimentación también. Las ciudades y los tratamientos de las aguas también influyen. ¿Y cómo lo arreglamos eso? Eso es un tema más distinto y no tenemos regulaciones sobre esos temas. Doctor, una consulta, no alcancé a hacerse hace un rato. La dispersión de sedimentos en el fondo marino, ¿tiene algo que ver con la marea roja? Va a depender de localidad a localidad. Porque si es un lugar muy profundo, es poco probable que tendríamos que tener casi un tsunami para que las aguas profundas lleguen a la superficie y tienen que llegar a la superficie porque ahí tenemos suficiente luz para que estos organismos puedan crecer. ¿Sí? Son fotosintéticos y en nuestros tipos de aguas interiores ese límite no va a pasar de los 20 metros de profundidad y quizás bastante menos. Lo que sí queda en la superficie del agua son los productos de excreción. Y si yo hago un balance de masa, lo que va a pasar al fondo es principalmente carbono y fósforo. Y lo que queda en el agua superficial es nitrógeno. Y el nitrógeno es el elemento limitante de la productividad primaria en los canales del sur de Chile y en muchas partes temperadas del mundo para la producción de algas y crecimiento de algas. Así que estamos fertilizando, pero no es lo que se va al fondo, es lo que estamos tirando por excreción, están sacando por las agallas y no es el desecho que eliminamos, es lo que comieron, asimilaron,
digerieron, pasó al torrente sanguíneo del animal y que después tiene que ser eliminado porque está en concentraciones muy altas y afecta su metabolismo. Eso es lo que es la excreción. Y eso es en cantidades bastante altas, muy altas, y queda directamente disponible a la forma de amonio para ser capturado por cualquier organismo fotosintetizador. Y es esos procesos que en el mundo entero, por distintas actividades agrícolas, centros urbanos, industria y también la acuicultura, y cualquier producción animal, cualquier animal va a tirar amonio. Y eso va a estar disponible para las algas, para que crezcan. Y eso produce procesos de eutrofización costera. Y hay elementos que asocian ese crecimiento. Yo pongo una alga a 1 kilómetro de distancia de un centro de cultivo, yo le puedo asegurar que va a crecer más que si no hubiera un centro de cultivo. Lo he hecho, está publicado. Y eso significa, y además sé que me aumenta la cantidad de nitrógeno en el tejido. Así que, ¿de dónde viene? Hacia el sur de Chile no tengo una tremenda agricultura y uso de fertilizantes así enormes. Las ciudades son relativamente más pequeñas, pero podría ser que localmente también algunos pueblos y ciudades tengan efectos. Bueno, hay elementos que tenemos que darnos cuenta, y sobre eso no hay regulaciones. Ahora, no es solamente Chile que no tiene muchas regulaciones sobre eso, pero sabemos que eso causa efectos en el medio ambiente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Muchman, muy amable por aceptar nuestra invitación. Vamos a continuar entonces. Le ofrezco la palabra a don Carlos Odebrecht. ¿O todavía tiene problemas, don Carlos? Sí, senador, pero voy a presentar nomás, voy a enviar la presentación a la Secretaría y voy a comentar en voz alta nomás lo que queríamos presentar. Primero que todo, gracias por la invitación a este espacio, senador, y por su intermedio a toda la comisión. Quisiera dividir la conversación como en dos principales partes, digamos. Por una parte, una pequeña introducción un poco en el fenómeno que en general, o el marco general sobre la industria en los últimos años, digamos. Todos sabemos que la industria y la actividad económica relacionada con el maritorio patagónico está vinculado con las últimas 3 regiones del país, ¿no? Los lagos Aysén y Magallanes, que en términos gruesos representan más o menos el 35% del territorio nacional, o sea, tiene una proporción muy, muy importante respecto al país, y concentra en ese espacio alrededor de 25 comunas en el litoral, en las zonas, digamos, que están vinculadas con el mar. Eso hace obviamente que la población del maritorio esté muy vinculada a las actividades productivas que ahí están, digamos, y también las actividades de conservación. Estamos hablando de que prácticamente el 60% de la población de la región de los lagos está vinculada con el mar, un poco más del 30% en la región de Aysén y casi el 90% de la población de la región en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad en la región de Magallanes. Las distintas actividades y las múltiples actividades productivas y de servicio han permitido que en estas 3 regiones el desempleo históricamente se mantenga por debajo de las cifras promedio nacional. Estamos hablando que en periodos normales, digamos, tenemos básicamente un desempleo estructural y eso ha permitido, obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas en el sur de Chile. Tanto es así que cuando uno revisa las cifras de pobreza entre el año 96 y el año 2007, estas cayeron prácticamente 20 puntos, digamos. En la región de los lagos teníamos un 32%, mientras que el año 2017 solamente un 11%, mientras que en Magallanes un 13 a un 2% en ese periodo. Eso quiere decir entonces que el mar se transforma en una fuente de vida de la población, del convivir también, digamos, ¿no? Tanto así también que
como dato al margen, en estas regiones, en el año 2020, 5 comunas de estas regiones estaban dentro de los mejores lugares para vivir en Chile, digamos. Esto lo digo porque esto se ha provocado por algo. Algo ha generado que este proceso cambie tan prontamente. Y la importancia que tiene el maritorio ha significado que múltiples intereses estén operando en ese lugar. Hace 30 o 40 años atrás, lo que veíamos en el sur de Chile era una baja intensidad en el uso del maritorio, pero en los últimos 30 años esto cambió significativamente. Por ejemplo, la mitilicultura hoy día concentra el orden de 11.000 hectáreas, la salmonicultura 15.000, las áreas marinas de manejo de recursos bentónicos 124.000, los espacios marinos costeros protegidos 5 millones de hectáreas y las áreas protegidas del orden de 24 millones de hectáreas. Lo que quiero decir con esto, senador, y a esto hay que sumar los caladeros de pesca, los puertos, el transporte marítimo, los recolectores de orilla, tenemos una intensidad en el uso. Hay una intensidad de actores que están participando del borde costero que ha traído beneficio, pero que a su vez en los últimos 30 años y especialmente en los últimos 10 ha aumentado los niveles de conflictividad en el uso. Encontramos actores que se superponen en distintas actividades, concesiones que fueron entregadas en áreas apropiadas para la acuicultura, que hoy día se transforman en áreas de protección. Áreas que, donde había concesiones, hoy se superponen espacios marinos costeros protegidos. Áreas de manejo que conflictúan la actividad con otras actividades y así sucesivamente. Estamos, desde nuestra perspectiva al menos, en un problema serio para los próximos 30 años si es que no conversamos sobre los intereses marítimos del sur de Chile. Y luego me voy a referir en particular a este proyecto, pero lo que los quiero invitar es que creo que es importante que como país podamos avanzar en este proceso. Lo que hemos estado viendo en los últimos 3 o 4 años en la región de Magallanes es un aumento significativo en la judicialización de los distintos proyectos. Estamos viendo fallos en la Corte Suprema que van regulando, en cierto modo, las distintas actividades y la relación entre ellos. Lo que estamos encontrando entonces es un conflicto permanente entre actores que están en el borde costero y que requieren una salida con respecto a ese bien común. En los próximos y la pregunta que desde nuestra perspectiva al menos tenemos que hacernos es ¿qué estamos pensando para los próximos 35 años? Hace 35 años atrás se pensó en el desarrollo de la actividad acuícola, creando las áreas apropiadas para la acuicultura, lo que generó un tremendo efecto como el que hablamos hace un minuto atrás. Y en el último tiempo, con justa razón y necesaria razón, ha aumentado también las áreas de protección. Pero, ¿qué es lo que debemos conservar para los próximos 35 años? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tenemos en las tres regiones para potenciar el futuro? ¿Cómo podemos mejorar los beneficios que tenemos hoy en el futuro también? ¿O vamos a estar permanentemente en una situación donde los intereses se cruzan? Digo esto fundamentalmente por los distintos espacios que hemos estado viendo en el último tiempo en redes sociales y en la discusión también política y gubernamental que se ha ido dando. Creo decididamente que es necesario poder avanzar en un modelo territorial que permita dar viabilidad en el largo plazo y certezas también a los distintos actores del territorio. Y creo que ahí hay un desafío importante desde la perspectiva del país. Si no, vamos a continuar en un proceso permanente de conflicto con distintos actores participando, donde hay unos culpables y otros que son los acusadores, independiente de cualquiera sea esto. Y por lo tanto, termina todo esto finalmente en los tribunales de justicia y creo, solamente con esta introducción, plantearle la necesidad de poder discutir mirando el futuro, mirando el desarrollo no solamente de la acuicultura, sino que los distintos actores que utilizan el borde costero y que en el futuro también los van a utilizar. Ahora, dicho eso, senador, me voy directo al proyecto de ley que aquí está planteado, que tiene como objeto finalmente remover la remoción de residuos para los titulares de concesiones de acuicultura, particularmente salmones. Quiero decir primero que este no es un tema que esté en el aire. Es importante saber de que existe una regulación ya en esta materia. La propia ley de pesca, en su artículo 74, señala que es obligación del titular mantener la limpieza y el equilibrio ecológico del mar y de la concesión otorgada particularmente.
Al mismo tiempo, señala que invita y que se va a publicar finalmente un reglamento para poder tratar y disponer todos los residuos que se generen en una concesión. En otros reglamentos, en el rama particularmente, se establecen medidas para impedir el vertimiento de desechos sólidos y líquidos, la obligación de retirar al término de la vida útil los residuos inorgánicos que queden en el fondo, y también mantener un sistema preventivo para evitar que el alimento caiga al fondo a través de distintos métodos, digamos, particularmente el monitoreo del alimento que está cayendo. Y por el otro lado, recientemente se publicó un reglamento justamente en la Subsecretaría de Pesca en el mes de octubre del año 2020, si no me equivoco, para el tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos de acuicultura. Lo que quiero decir con esto es que existe hoy día una base normativa importante, sin embargo, este proyecto de ley le da mayor relevancia a esa discusión. Con esto no quiero decir que no sea necesario normar, sino muy por el contrario, este punto o esta regulación le da mayor relevancia a este punto, pero sí creo que es relevante en el análisis regulatorio buscar la mejor eficiencia normativa de manera de que no nos encontremos en el camino con contradicciones en la propia regulación. Se requiere evidentemente una revisión detallada sobre eso y consideramos que es relevante hacerlo. Ahora, el proyecto de ley en particular hace una distinción, como bien dijo el doctor Buchmann, entre residuos inorgánicos y residuos orgánicos. Y básicamente, ¿cómo se llama?, manifiesta la necesidad de que los titulares de las concesiones retiren inmediatamente los residuos inorgánicos. En particular con eso estamos de acuerdo, nos parece que es necesario realizar la limpieza como ya lo han hecho muchas compañías y están en ese proceso, porque también ha estado mandatado, digamos, por otras regulaciones, pero también creemos importante que el proyecto de ley tome en consideración las características y la situación particular que puede existir en los distintos centros de cultivo, porque en algunos casos podremos encontrarnos con la dificultad de recuperar ese tipo de residuos por distintas condiciones, profundidad, por corriente, factores de seguridad, la propia operación. Por lo tanto, el concepto de inmediatamente creo que resulta relevante poder analizarlo y dar un plazo lo suficientemente razonable para que el titular de la concesión pueda primero identificar, obviamente, los residuos que ahí están, planificar las tareas y realizarlas posteriormente conforme a las necesidades que se puedan hacer, digamos. Distingo entonces de esto la palabra inmediatamente, como una necesidad de poder evaluar. Especialmente también porque por razones de seguridad y por razones bastante obvias, digamos, recuperar un residuo inorgánico del fondo marino mientras un centro de cultivo está en operación pudiese transformarse en una situación riesgosa. En cuanto a los residuos orgánicos, que yo diría que es el elemento más complejo de esta discusión, creo que es importante colocar sobre la mesa que hoy día el Reglamento Ambiental para la Acuicultura señala en su artículo 8 bis que podrán los titulares de los centros de cultivo solicitar a la Subsecretaría de Pesca, digo Subsecretaría de Pesca porque el proyecto de ley habla del Servicio Nacional de Pesca, a la Subsecretaría de Pesca la autorización para realizar la limpieza o remoción de los fondos, obviamente previo un informe técnico y un análisis de esto. Esto ha significado que en los últimos años en Chile el desarrollo de tecnologías asociadas a la remoción de fondos ha crecido significativamente, desde el uso de nanoburbujas como la inyección de agua limpia y también la extracción de estos residuos. El mundo, desde nuestra perspectiva, va a crecer en el desarrollo de la acuicultura. Vamos a tener acuicultura en distintas partes del mundo y eso ya está ocurriendo desde la acuicultura oceánica hasta el desarrollo de la acuicultura en tierra. Y por distintas razones, obviamente los procesos de eutrofización, como bien planteaba el senador, el doctor Buchmann, esos procesos ocurren también naturalmente. Creo que Chile tiene la oportunidad de ser líder mundial
en el desarrollo de tecnologías de este tipo. Tenemos las capacidades, están las competencias y esas se desarrollan en el sur de Chile. Tal vez este proyecto pudiese crear incentivos justamente para que esa actividad se potencie aún más. Como por ejemplo, a través de la modificación de esa autorización. En vez de solicitar una autorización a la Subsecretaría de Pesca, que se realiza y que tiene un periodo obviamente administrativo de aprobación, que puede tardar un periodo más o menos largo, este proyecto pudiese habilitar a los titulares de las concesiones, por supuesto bajo ciertas consideraciones, realizar este proceso de manera permanente, de ser necesario, digamos. Y digo de ser necesario porque no hay que perder de vista de que hay concesiones que tienen condiciones operativas y significativas que se realicen y se analizan al término del periodo productivo a través de las INFA, de los informes ambientales, en que la condición puede ser aeróbica, es decir, la condición está óptima para poder continuar el sistema de producción y hay oxígeno en el fondo, y también hay condición anaeróbica. Esos centros en particular pudiesen ser sujetos de recuperar en la medida, obviamente, que se cumplan ciertos requisitos tecnológicos ambientales. Pero el mensaje que quiero dejar instalado, señor presidente, es la necesidad de poder impulsar el desarrollo tecnológico. Creo que Chile puede ser líder mundial en este tema, en el tema del mejoramiento de fondos marinos. Tenemos tecnología, tenemos las competencias, y creo que este proyecto de ley puede pensar en eso. Podemos pensar en aumentar el valor de la acuicultura, no solamente como un exportador de salmón propiamente tal o vitílido, sino que también como un exportador de tecnología, que creo que es lo que finalmente en el largo plazo va a dar viabilidad al sector. Eso es lo que quería compartir, senador. Muchas gracias, don Carlos, por la presentación. Antes de ofrecer la palabra, quiero decirle que coincido absolutamente con usted con lo que ha expresado en la primera parte de su intervención, en la introducción que hizo. Y precisamente ya hemos conversado con la subsecretaria de Pesca, he conversado con colegas de la comisión y vamos a organizar un seminario para preparar un documento y entregárselo a las próximas, digamos, personas que van a ser candidatos a la presidencia de la República. Lo que se piensa, lo que pensamos, no solamente nosotros en la comisión, sino que vamos a invitar a científicos, a todos los involucrados en la materia, y de pensar en un verdadero ordenamiento territorial en nuestro país. Nosotros tenemos tantas fortalezas, pero también muchas actividades, y vamos a ver cómo las podemos desarrollar en buena forma. Así que desde ya, cordialmente invitado, por supuesto, a todos los investigadores, científicos, y a toda la gente que nos pueda aportar con su mirada a sacarle el mejor y mayor provecho a nuestros mares. Ofrezco la palabra. Presidente, la palabra, por favor. Senador Puy. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición de don Carlos Oderer. Creo que efectivamente los puntos que él señala tenemos que revisarlos. Hay ciertas palabras, una de ellas que está mencionada, inmediatamente. Es muy difícil lograr que las cosas ocurran inmediatamente. Por eso la primera pregunta para él va a ser cuáles son aquellas condiciones razonables que él dice debieran ser consideradas. Él ya ha explicado temas de corriente, de profundidad, y eso obviamente podría dar alguna indicación de tiempo. Las mismas condiciones meteorológicas, yo quiero recordarlas, primero está la seguridad de las personas, la seguridad de la vida en el mar, antes de cualquier otra actividad que podamos realizar. Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo, concordar plenamente con lo que señala que esta es una gran oportunidad de efectivamente hacer desarrollo tecnológico. Podemos estar a la vanguardia. Chile es un país que ha logrado llegar con cables más austral del mundo, a Puerto Williams. Y por eso no me extrañaría que a través de los mismos cables fibra óptica submarina, a través de todos los faros, la red de faros, podamos iluminar nuestra Patagonia. Ese es el proyecto que yo le llamo Patagonia Azul. Esos son los desafíos presidenciales, presidente, lograr llegar a una conectividad tal que permita disponer de más data. Chile es un fenómeno por su longitud, desde latitudes en el norte hasta el sur, es gigantesca, no tenemos un igual. Somos el mejor sensor de cambio climático de la humanidad, y también tenemos comunidades costeras muy frágiles y aisladas, una de ellas Rapa Nui Isla de Pascua, considerado por los mismos habitantes el ombligo del mundo. Esa capacidad tecnológica entonces es la que puede marcar la diferencia.
Y es por eso que el programa de incentivos que se pueda incorporar para que esto funcione bien, es interesante escucharlo, pero obviamente tiene que ser expuesto y así poder trabajar. ¿Con qué? Con nuestros programas, el INDESPA, la capacidad para poder, desde la pequeña salmonicultura, esto no es solo un tema de los muy grandes, hasta los incentivos que se pueden hacer con Corfo para la promoción. Y no dejemos afuera la acuicultura oceánica. Ya es algo que en Noruega existe, está funcionando y que perfectamente lo podemos nosotros considerar para regiones del país que no tienen obviamente la calidad de las aguas interiores que disfrutan las regiones al sur de Puerto Montt. La segunda pregunta entonces va en relación directa con esto, los tipos de incentivos para lograrlo. Concordando con lo que dijo anteriormente el profesor Buchmann, yo creo que el monitoreo es la clave de todo el proceso, porque lo que se controla funciona. Y él obviamente ha agregado la nueva dimensión de lo que es la medición, el monitoreo del nitrógeno disuelto en el agua de mar. Es un tema bastante interesante, bien importante de considerar, que puede ser parte de una red de monitoreo nacional. Y así entender mejor nuestros ecosistemas, cómo funcionan, y usando la tecnología. La Internet, el ciberespacio, el primer ecosistema construido por el hombre, pero que tiene que estar al servicio de la humanidad, proveerle soluciones que le ayuden a vivir mejor, mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las que viven en regiones y en regiones extremas. Cuente con el apoyo, yo creo que se está avanzando de la forma que corresponde, y sin lugar a duda, presidente, lo que usted señala es un seminario para levantar conocimiento es fundamental. Necesitamos reconocer el trabajo de los expertos, poder acordar una visión común y una propuesta de trabajo con una visión política a largo plazo. Yo creo que eso es lo que busca el Senado, especialmente en aquellas regiones en donde los senadores trasciendan a los gobiernos de turno, senadores y senadoras, para dar ese compromiso de continuidad que es tan necesario en estos momentos para la certeza jurídica, que es fundamental. Sin certeza jurídica es imposible continuar avanzando. Eso sería, presidente. Muchas gracias, he dicho. Gracias, señor senador. Senador David Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Entre el periodo 2017 y 2018 se registraron 179 denuncias ante Cernapesca por prácticas vinculadas al sector. 45% en su región, presidente, y 44% en mi región. El tema está en que yo creo, junto con saludar a Carlos, ¿verdad? Lo conocí hace muchos años atrás, precisamente en mi región. El punto está en que, en mi opinión, yo acabo de decir en mi región, mira, si la industria del salmón no trabaja con sus comunidades, para sus comunidades, no queremos la industria del salmón en nuestra región de Aysén, ¿ya? También reconocemos y queremos, y también lo hemos dicho, que a la industria del salmón le vaya muy bien, pero queremos que le vaya también mucho mejor a las comunidades en las cuales están insertas, ¿ya? Y en ese ámbito, esta actividad que mueve tantos, no cientos, sino que varios miles de millones de dólares en materia de comercio exterior, más de 5.000 millones de dólares con una proyección de expansión enorme, ¿verdad? Salvo las amenazas de este problema, te fijas, del FAN, del problema de mercados, que nuevamente China entiendo que está poniendo un poco de dolor de cabeza a los salmoneros. Aquí hay un tema que es fundamental. La industria del salmón no puede ponerse a tono en materia de cumplimiento, de rendimiento y en materia de estándar productivo a las normas nacionales, porque una empresa es una actividad absolutamente externalizada. Estos miles de toneladas no las consumen los chilenos, las consume el mundo. Y como es la segunda actividad económica para el país, la industria también tiene que entender desde su gestión de que la forma de hacer desarrollo tiene que ser radicalmente distinto. No podemos ponernos a la vara de la norma chilena en materia ambiental, en materia laboral, en materia social, en materia de todo lo que tú quieras. Esta industria tiene que desarrollarse a un estándar mundial. Tiene que competir ¿con quién? Con el primer país productor del mundo, que es del primer mundo, y que tienen un mecanismo de normas, ¿no es cierto?, que creo que es donde nosotros tenemos que concurrir con nuestro estándar de producción. Creo que uno lo que le pediría en realidad a la industria, más allá de que no sé todavía, sinceramente, porque me quedan las dudas, ¿qué vamos a hacer en definitiva con el lecho marino? O sea, ¿qué vamos a hacer con este problema de los desechos orgánicos, de los desechos inorgánicos? ¿Cómo los vamos a sacar? ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es el mejor uso? ¿Cómo reutilizar? Etcétera, etcétera.
Pero creo que sí, aquí hay un principio inspirador, Carlos, para la industria del salmón. Y no sé si estará alguien por ahí vinculado a Salmón Chile. Deberían estar, ¿no es cierto?, a lo mejor escuchando esta presentación a través del canal del Senado, pero creo que la industria del salmón no puede responder ni ponerse al amparo de las normas jurídicas que tiene nuestro país en todos los ámbitos, laborales, ambientales, productivos, comerciales, tributarios, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras. Tiene que ponerse a un estándar que está mucho más allá, porque es una industria externalizada. Y en ese sentido, uno espera del mundo de la industria precisamente una nueva mirada que nosotros hemos llamado. Y por eso lo hicimos firmar a todos, Carlos, lo hicimos firmar un protocolo en la región de Aysén para que precisamente se sentaran en la mesa, porque todo lo que estaban haciendo no tenía ninguna vinculación con la región de Aysén, ninguna. ¿Para qué entonces queríamos nosotros la industria? Y tú la conoces mucho más que yo, incluso lo que es esta industria en la zona. Por eso creo que mi llamado, mi enfoque, mi mirada, ¿no es cierto?, es que no nos podemos quedar un nivel de producción de esta naturaleza. Es lo mismo que si el cobre actuara con las líneas jurídicas de nuestro país. No, el estándar es otro nivel. Y ese otro nivel es de una obligación ética y moral desde la propia industria de ponerse mucho más allá de lo que el país fija como condiciones. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, no vamos a recalcar la importancia que tenía una industria acuícola en general para nuestras regiones, pero también evidentemente que exigimos el respeto medioambiental que se merece toda la sociedad. No sé si hay otra consulta. Bien, muchas gracias, don Carlos. Estaremos en contacto para que nos den ustedes algunos nombres para las sesiones de seminario que les indiqué hace un rato que estamos organizando. Entonces le cedo la palabra a don Leonardo Guzmán. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Espero que no tenga los problemas de mis colegas previos. Entiendo que ustedes están en este momento viendo. Así es, perfectamente bien. Bueno, hay varias cosas de las que yo voy a señalar que se han dicho, probablemente algunas de ellas las voy a enfatizar y poner en contexto lo que hemos estado conversando, esto de la remoción de materia orgánica e inorgánica en el fondo marino. Hago uso de un esquema o de una figura que desarrolló el doctor Bushman, que publicó en 2009, está sí traducida al español. Lo que quiero resaltar con esta lámina es que el desarrollo de la salmonicultura en sí tiene una serie de implicancias ambientales de todo tipo. Desde luego se ha hablado que hay sedimentación de excedentes de la feca y excedentes orgánicos. Se incorporan antibióticos al ambiente porque se usan, digamos, para combatir determinadas enfermedades que afectan a los peces. Se usan plaguicidas para combatir el piojo del salmón. Y esto, por señalar esto, bueno, hay escapes también de peces que ingresan al ambiente y teniendo presente que estos salmónidos, a diferencia de lo que ocurre en el hemisferio norte, no son nativos, no son propios, son peces exóticos, son distintos. Por tanto, evolutivamente no están adaptados a los ecosistemas en los cuales ellos se insertan. Y esto genera una serie de externalidades. Puede exacerbar floraciones, genera cambios en el fondo marino, etcétera, etcétera. O sea, porque las fecas y la materia orgánica que llega genera puntos de efecto. Y la naturaleza tiene capacidades para tratar de regenerar y reequilibrarse. Pero cuando la cantidad de desechos llega más rápidamente que la capacidad que tiene la naturaleza para deshacerse de esta sustancia,
obviamente que se generan dificultades y problemas, y tiene que ingresar la sociedad organizada para reglamentar o legislar en torno a estos temas. La actividad de la salmonicultura es altamente regulada, pero eso no quiere decir de que no haya aspectos o temas en los cuales haya que incorporar mayor regulación. Otro elemento a tener en cuenta, lo que se muestra en esta figura, en la parte izquierda está la región de los lagos, en la parte derecha está la región de Aysén. La región de Magallanes se está desarrollando. Pero, ¿qué es lo que se pretende mostrar? Nosotros todos sabemos que los fiordos chilenos son geográficamente muy diversos, muy heterogéneos. Pero cuando uno considera los temas oceanográficos, podemos advertir que no todo es igual. Y resalto solamente por los colores se muestra, digamos, los índices de retención, el tiempo que el agua le toma renovarse en distintos fiordos. Y si nos detenemos, por ejemplo, en la región de los lagos, todo el Horno Pirén y el Leptepu son sectores que tienen tasas de renovación bastante lentas. O sea, estamos hablando dificultades para que se renueve, porque naturalmente tiene esas condiciones. Y en Aysén, el Yacaf y el Puyuhuapi tienen incluso una condición aún más adversa, más compleja. Por tanto, cuando estamos conversando de decisiones como las que se pretenden implementar o legislar en torno a ellas, entender de que es un ambiente muy heterogéneo y en la heterogeneidad, por tanto, lo que podría servir en un determinado sector, en otros probablemente hay que adaptarlo o acomodarlo de una manera distinta. Y tener presente que estamos frente a una situación altamente compleja. Y estamos hablando como por ejemplo el Puyuhuapi, los tiempos de renovación son superiores a los 200 días. O sea, casi un año completo para que el agua se renueve en su totalidad. Ahora, resalto esto porque en la medida que los tiempos de retención sean más largos, significa que todo aquello que se incorpora naturalmente o aquello como consecuencia de procesos productivos desarrollados por el hombre, eso afecta con mayor intensidad esos sistemas. Tienen una mayor, son mucho más susceptibles porque naturalmente tienen condiciones más limitadas. En cambio, si uno ve los sectores que están en verde, uno puede de alguna manera señalar que esos tienen una mejor proyección, es más fácil ordenar, como se puede ver en la región de Aysén, en la parte norte del Moralea, que hay un parche entero verde, y como pasa en la región de los lagos, toda la parte noreste del mar interior de Chiloé, digamos al noreste de la isla de Chiloé, o en la parte central, donde están las del sector y todas las islas que hay una tasa de renovación importante allí y los tiempos de renovación son inferiores a un mes. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Y por otro lado, tener presente que cuando uno libera aspectos al ambiente, si se trata de materia orgánica, obviamente que hay carbono que se está depositando en el fondo, más las sustancias que se han señalado hacia un momento, digamos, nitratos, fosfatos y variedades de compuestos del nitrógeno. Y si estas concentraciones son muy altas, y la biodegradación de ellas requiere de oxígeno y de determinadas bacterias que realizan ese proceso. Pero cuando este proceso se exacerba, ocurren cambios fuertes en el fondo y las bacterias que son capaces de biodegradar usando oxígeno dejan de ser eficientes y tienen que ser reemplazadas por otras que trabajan su metabolismo en ausencia de oxígeno. Pero cuando se llega a esa situación, estamos en una condición muy deteriorada del fondo marino y de toda la comunidad bentónica que vive en ese sector. Por tanto, lo que nosotros debemos tener presente es que los procesos que estamos conversando están fuertemente influenciados por procesos oceanográficos, que la rapidez con que el agua se desplaza va a poder resuspender o va a poder cambiar las condiciones de un determinado lugar
pero dentro de ciertos límites. Por ejemplo, en el Compu, en la parte sur de Chiloé, lo traigo como ejemplo. Ustedes pueden ver que en la cabeza del fiordo Compu, en donde en la figura de la derecha se ven las balsas jaulas, y está más rojo. Está más rojo porque la tasa de renovación es muchísimo más baja en ese sector. Y es más baja por condiciones naturales. Nosotros tenemos establecida allí la acuicultura. En cambio, lo que está en celeste, las tasas de renovación son mucho más altas. Ahora, el comentario que hay que hacerse, ¿hemos tomado buenas decisiones? Probablemente sí, o probablemente no, pero para tomar la decisión uno tiene que conocer la condición ambiental lo más certeramente posible. Y ahí es un rol clave de la ciencia. Sin ciencia muchas cosas no se pueden hacer. El monitoreo solamente nos entrega datos monotónicos en el tiempo. Lo mismo que hace un monitor cardíaco. Cuando uno está enfermo, le colocan un monitor cardíaco y le está diciendo cómo está funcionando su corazón. Pero si hay algún problema, el monitor en sí no le va a decir lo que le está ocurriendo. Lo mismo pasa en este caso. ¿Se necesita monitorización? Sí, desde luego. ¿Y se necesita ciencia? Sí, también. Todo lo que yo he mostrado hasta ahora se hace con recursos del Estado y que están identificados a través de la propia ley de pesca y acuicultura. Esto es todo lo que estaba mostrando hasta ahora, exceptando la primera figura que es el doctor Bushman. Todo el resto son resultados del programa permanente o programa básico que está identificado en la ley de pesca y acuicultura. ¿Qué pasa en el fondo marino? O sea, yendo muy rápido, de mano izquierda a mano derecha. Cuando no hay un excedente orgánico muy grande, los sedimentos son ricos en oxígeno, son óxicos, como dice allí, y muestra una fauna y flora diversa. Pero si uno comienza a enriquecer el sistema, y eso es lo que ocurre bajo las balsas jaulas y en un entorno importante que son las áreas de influencia, se puede llegar a la condición que es estado cero, en que son sedimentos anóxicos. Entonces, cuando se está hablando de renovar o tratar de extraer sedimentos, es porque justamente lo que se pretende es tratar de recuperar condiciones que haga posible el desarrollo sostenido y que al mismo tiempo el ambiente no sufra una presión tan fuerte. La pregunta que surge ahí, ¿la tecnología disponible para renovar o enterrar o tratar de recuperar de alguna manera esos sedimentos es lo suficientemente confiable como para poder hacerlo? Esa es una pregunta que habría que abordar y lo voy a retomar más adelante. No me voy a detener, pero hay variables que cambian. O sea, a medida que se va haciendo más anóxico, bueno, aumenta la materia orgánica, el MOT, aumenta la cantidad de sulfuros, disminuye el potencial redox, disminuye la riqueza de especies, disminuye la biomasa. Y por tanto, lo que uno debe tener en cuenta es que, aparte de medirlo y conocerlo y comprenderlo, si lo va a reglamentar, tiene que hacerlo en momentos en que la solución se pueda hacer a una escala humana en la que la medida es factible de aplicar. Cuando la condición es ya demasiado deteriorada, el tema es demasiado caro, demasiado complejo y probablemente a veces ni siquiera uno logra recuperar la condición inicial que había cuando se tomó la decisión de usarlas para fines humanos. Esta figura muestra sedimentos óxicos. Digamos, eso está en una condición natural, conveniente, apropiada. Y en los hipóxicos se ve toda esa capa, digamos, en donde ya hay mucho menos oxígeno, no ha llegado aún a la condición de anoxia. Pero ese es un proceso que ocurre gradualmente cuando se incorporan, digamos, los excedentes orgánicos de los cuales estamos conversando. Entonces, ¿cuál es la capa de removida? Ojalá lo que está arriba, cuando está hipóxico y sobre todo si está anóxico. ¿Es fácil hacerlo? Probablemente no es fácil. Y en algunos casos probablemente no sea posible hacerlo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y aquí aparecen las palabras resuspensión. Y hago un paréntesis acá. Por ejemplo, cuando se compara con el tema de extracción de sedimentos para búsqueda de oro en el hemisferio norte, lo que allí se hace es extraer los sedimentos del fondo en lugares que están autorizados para esos efectos, porque se ha tomado la decisión que las comunidades
de organismos vivos que viven allí es un tema menor y la sociedad toma la decisión de remover esos sedimentos para obtener oro. Pero todos esos sedimentos que se remueven de allí vuelven inmediatamente al agua. No se retienen en la embarcación, sino que la embarcación se filtra y se retiene en los tamaños apropiados y obviamente que se privilegia el oro. En este caso, lo que se pretende hacer es extraer y no volver a tirarlo al agua, porque si no, ocurriría, digamos, lo que está señalando el doctor Bushman, que uno saca de un lugar y pone en otro y el remedio es peor que la enfermedad. Es un poco ejemplo de lo mismo, de lo que estamos viendo, que es lo que se debiera limpiar, entre comillas la palabra limpiar. Y hasta aquí dejo esta parte para unirla a otra, que tiene que ver con las floraciones de algas nocivas. En el fondo marino, muchas microalgas depositan una parte de su ciclo de vida, que nosotros le llamamos quistes. Esos quistes, si yo remuevo los sedimentos, van a resuspenderse. Y en la resuspensión yo podría estar favoreciendo, aparte que estoy condicionando características del ambiente, como por ejemplo presencia de amonio, que puede favorecer que las microalgas la tomen y aumenten en su capacidad reproductiva más allá de lo que naturalmente hacen, y determinan una condición de floración. Pero también poner el énfasis en lo que está en rojo. Las floraciones de algas son nocivas como definición planteada desde la perspectiva humana. Es el ser humano el que las haya dañinas o nocivas. En la naturaleza es simplemente un evento natural de interacción, independientemente de su origen. Son dañinas para nosotros porque nos afectan el entorno social, económico, las actividades productivas, el turismo, y afectan la salud pública. Las microalgas. Esta es Alexandrum catenella, que es la que está vinculada con la toxina paralizante. Lo importante, vean la letra H, ese es un quiste de esta microalga. La pongo como ejemplo solamente. Estos quistes se van al fondo, están en el fondo marino, sobre todo en fondos que tienen sedimentos finos, de arenas muy finas a limos arcillas. ¿Y por qué viven allí? Porque parte del ciclo de vida exige que esta microalga esté allí, y cuando hay condiciones apropiadas, a través de un proceso complejo, el que ven ustedes en la figura, nuevamente surge lo que nosotros vemos en el agua, que es esa pequeña célula que tiene dos flagelos y que se mueve y que incluso puede formar, en este caso, cadenas. Y eso es lo que ocurre, digamos. Y a partir de eso, mostrarles un ejemplo para que vean ustedes cómo los procesos cuando hay viento, esto es un ejercicio de dispersión. Simplemente esto es con las formas móviles. Esto es real y permitió reconstruir una situación de la floración del 2018. Pero ustedes pueden ver puntos que salen del Puyuhuapi, del Yacaf, del Moralea. ¿Quién es Cristina Rodríguez? Por no llega a Costa de Palena, no atraviesa por el cinturón de islas, las de sectores, y una fracción sale también al océano Pacífico. Esto ocurre cuando del sur-sureste. Cuando no hay viento, no ocurre nada de esto. Y esto muestra la conectividad entre dos lugares y cómo los procesos hidrodinámicos relacionan sectores y regiones administrativas, como lo que yo estoy mostrando. Por tanto, para cerrar, que la remoción de desechos orgánicos y inorgánicos es una instancia necesaria, no solo para conservar apropiadamente el ambiente acuático, sino además permite disponer de una condición ambiental más propicia para el desarrollo de la actividad productiva. Ahora, en inorgánicos, yo me fui a la RAE y traté de ver qué es lo que es inorgánico. Y para la RAE, lo inorgánico es todo aquello que no tiene vida, por tanto, estamos hablando desde desechos sólidos, como puede ser un fondeadero, un cable, hasta inorgánicos, como señaló el doctor Bushman, como puede ser nitritos, nitratos, amonio. En segundo lugar, las tecnologías. Aquí en las tecnologías, digamos, uno puede pensar de que para remover
o para recuperar condiciones que tenía el ambiente al iniciar la actividad productiva, ya sea para el estado inicial o muy parecido al inicial. Hay técnicas físicas, hay técnicas químicas y hay técnicas biológicas. Ahora, ¿cuál de ellas seleccionar? Ese es un proceso que requiere investigación científica. No es algo simple y trivial, no basta que esté en el mercado. El probarla tiene muchas externalidades y por lo tanto eso requiere una evaluación a través de algún organismo competente. Y deben ser evaluados exhaustivamente. Y tiene conocimiento que sustentar la reglamentación para el uso de estas tecnologías. La remoción física comparto plenamente con Alejandro que es la menos recomendable y probablemente no debiera ser. No solo por la resuspensión y la redistribución, sino que porque además, suponiendo que uno puede eliminar una proporción bastante importante de agua, estos sedimentos no son inocuos. Estos sedimentos tienen una serie de sustancias. Tienen, bueno, patógenos para los peces, tienen plaguicidas, tienen antibióticos, y por tanto, digamos, es un tema complejo el poder, digamos, removerlo físicamente. Pero yo no creo que el hombre es lo suficientemente hábil que en algún momento puede desarrollar una tecnología física en la que pueda remover del fondo marino. Lo que hay que tener presente es que la remoción en sí genera un problema de dónde lo dejo y cómo lo uso y qué debo hacer para que quede en condiciones apropiadas para que yo pueda utilizarlo. En cuanto a los desechos inorgánicos, se ha señalado que hay reglamentos que obligan a tener los ambientes, no solo lo que uno ve, el doctor Bushman señala las playas, pero también lo que uno no ve, toda la infraestructura que ya no se utiliza, lugares o fondeos que ya no se están siendo utilizados, todos los cables y todo lo que se requiere, o todo lo que caiga por último, todo eso debe ser eliminado. La naturaleza tiene que estar de la misma forma en que estaba antes de que yo comenzara a hacer uso a través de un permiso que me ha otorgado la sociedad organizada. Y en este está también infraestructura que haya perdido flotabilidad, no porque se deje de ver, no está cambiando estéticamente el ambiente, el fondo marino. Esto también debe ser removido y debe ser extraído. Y eso es obviamente responsabilidad de quien está a cargo de la actividad. La remoción de sedimentos requiere porque es cierto, se pueden eliminar excedentes orgánicos, pero el éxito de su aplicación está condicionado por los efectos que podrían provocarse como resuspensión y redistribución de sedimentos. Y tener presente de que cuando estamos hablando de remoción de sedimentos, no solo estamos pensando en el medio marino, todo lo hemos hablado en medio marino, pero hay lagos autorizados para la acuicultura y tienen el mismo problema porque una fase del crecimiento de los hasta small se hace en muchos lagos. Había una tendencia a dejar los lagos, pero hay que tener presente también de que son cuerpos de agua que son afectados y los lagos son súper sensibles a la incorporación de nutrientes. La resuspensión y la redistribución tienen implicancias complejas. Aquí está lo que yo señalaba, hay una variedad de sustancias y organismos vivos. No estoy haciendo un listado completo, pero hay nutrientes, hay antibióticos, hay plaguicidas, hay pigmentos, están los sulfuros que se originan como consecuencia del propio metabolismo de las bacterias, hay patógenos y hay quistes flagelados, como yo dije en un momento, que estarán vivos, pero que si uno los resuspende puede generar más problemas. Y además factores locales que determinan la intensidad y magnitud de la dispersión. O sea, a través de la segunda transparencia yo les mostraba de que los procesos hidrodinámicos, o sea, cómo se mueve el agua, va a determinar la intensidad y la magnitud de la dispersión. Y no es igual un sector que tiene tasa de renovación alta con uno que tiene tasa de renovación baja. La remoción de los sedimentos incrementa las probabilidades de resuspender y destruir los quistes. Y pongo como ejemplo microalgas que tenemos nosotros en nuestros fiordos. Son ejemplos, hay muchas más que esas, que tienen quistes.
como Catenel, asociada a la toxina paralizante, Ostenfeldi, que está asociada, en Chile está confirmado paralizante y espirólido. Gimnodimina no han sido detectadas hasta ahora, pero en otras partes del mundo también producen gimnodimina. Esta microalga produce 3 toxinas. Protoceratium reticulatum y Lingolidium poliedra producen otras toxinas lipofílicas que se llaman yesotoxinas. La Comunidad Europea tiene reguladas las yesotoxinas, en Japón no están reguladas. Las pongo como ejemplo porque cuando nosotros comercializamos, todo este tipo de cosas tienen que estar presentes y ver los efectos colaterales que se pueden generar. Lo había señalado, la resuspensión de quistes puede generar que se existen y se forme la forma vegetativa. La resuspensión de nutrientes, algo que señaló Alejandro, aquí no está puesto de la perspectiva, digamos, de la incorporación de amonio, pero sí amonio eventualmente también puede ser un nutriente importante, digamos, muy importante de las algas, aparte de nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos para las diatomeas. Se requieren estudios de campo y laboratorio que permitan disponer de mayor conocimiento de los efectos asociados a la remoción de sedimentos en medio marino, particularmente un sistema que ambientalmente es altamente complejo, que es con lo que yo partí. Es altamente complejo y en esta complejidad también está la perspectiva que tienen las comunidades locales. Cuando estoy hablando de ambiente, estoy hablando de ambiente total, donde está incorporada la sociedad humana también. Y hay sectores dentro de los fiordos, dentro de los lagos, Aysén y Magallanes, en donde hay mayor cercanía y en otros hay más distancia con respecto a la salmonicultura, porque hay sectores de la sociedad que privilegian las áreas protegidas. Y finalmente que existen evidencias de los procesos hidrodinámicos que son cambiantes en aguas superficiales, determinadas fundamentalmente por el viento, y por eso yo les introduje la figura en donde se ven esas partículas que se mueven en el agua, porque cuando hay viento no ocurre eso mismo y no hay esa misma área de influencia. Con esto termino, señor presidente. Muchas gracias, don Leonardo, por la exposición. Ha sido bastante didáctica y compleja. Ofrezco la palabra. Nos quedan un par de minutos todavía. Presidente, la palabra. Senador Pío. Solo agradecer por su intermedio la exposición de don Leonardo Guzmán. El IFOP es un instituto que nos prestigia. Su sede está aquí en Valparaíso, o sea, está colocalizado con nuestro Congreso y efectivamente nos ayuda en las políticas públicas. Yo me quedo con la gran reflexión que él nos señala, el desarrollo del conocimiento para la sustentabilidad. Necesitamos investigar más esto. Aquí se requiere efectivamente entender que hay un problema, que no es tan fácil solucionarlo, tiene muchas variables. Yo creo que el enfoque sistémico que él ha señalado es el que tenemos que tener presente. Así que agradecer la presentación y la que la puedan discutir. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Sandoval. No, igualmente, sumarme a las palabras del senador Kenneth Pugh, y realmente una exposición súper rica en contenido. En ese sentido, don Leonardo, le vamos a pedir, bueno, la Secretaría se va a encargar de hacernos llegar la presentación y probablemente hay otras tantas más riquezas de información que IFOP ha realizado para objeto de analizar este tema. Solamente me queda una breve pregunta dentro de todo el cúmulo que usted abre para pensar. En el caso de la región de Aysén, efectivamente, constatamos el hecho de que hay muchos fiordos. Usted mencionó el fiordo Puyuhuapi, que además tiene una serie de otros componentes adicionales para el desarrollo del turismo. Ahí tenemos termas, tenemos una serie de otras actividades y hay quejas también de otros sectores respecto al particular. Y hemos visto este problema de la falta de esta circulación y el impacto. Usted señala que efectivamente tiene impacto, mostró un gráfico donde efectivamente la renovación del agua es bastante, incluso hablaba de más de 200 días. Eso yo entiendo que la industria trata de localizarse en lugares donde también le disminuya los efectos de lo que significa estar en otras condiciones de mar más expuestos. Pero habiendo tanto espacio, en realidad, nos parece súper relevante la información, don Leonardo, y le agradeceríamos de sobremanera que pudiera hacernos llegar ese tema, porque ¿cómo compatibilizamos la situación de nuestros fiordos, que muchos son muy cerrados, son muy angostos, con respecto a la localización de muchos centros de cultivo de salmón, don Leonardo? Muchas gracias. Muy bien, reitero los agradecimientos a nuestros expositores y quería hacer una consulta a la subsecretaria, ya que el próximo lunes,
de 3 a 4 por esa vez, porque hay una sesión a las 4. Vamos a tener una sesión para que nos expliquen sobre el FAN, lo que está pasando en el sur de nuestro país. Yo tengo entendido, no quiero abusar de la benevolencia, que don Leonardo Guzmán es uno de los grandes expertos en FAN. No sé si nos podría acompañar ese día. Y la subsecretaría, no sé si disponen ustedes alguna... Porque yo también había pensado en un investigador de la Fundación Mar y Ciencia, que es don Fernando Mardones. Pero también habría que invitar a alguien de las empresas. Senadora, perdón, subsecretaria. Sí, yo me había quedado, gracias presidente, me había quedado con lo que dijo el doctor Buchmann, que efectivamente entender más el fenómeno de la FAN y la relación con la salmonicultura, y lo que dijo el maestro, porque yo lo considero un maestro, Leonardo Guzmán, conocer la condición ambiental. Yo creo que, presidente, también recuerde que nosotros, esto es un déjà vu, pasamos por lo mismo en el 2016. Estoy totalmente de acuerdo. Y antes también. Y en ese periodo la presidenta Bachelet estaba en ese minuto, hizo un tremendo esfuerzo económico para financiar muchos proyectos de investigación, muchos relacionados con la prevención de la FAN, con la alerta temprana, con la mitigación y con la ciencia. Entonces, yo creo que es bueno, ese día 3 o 4 podemos poner alguno, nosotros con el subse de medio ambiente estamos pensando convocar a todos esos investigadores para que pongan en la mesa en qué avanzamos, si tenemos que avanzar como país en eso. Así que yo creo que nos va a quedar corto de 3 a 4, presidente, pero podemos poner a alguien nosotros también en esa reunión, pero vamos a invitarlos a la otra reunión convocando. No, pero si esto no solamente puede ser un día, se puede también, vamos a proseguir al lunes siguiente. Si a nosotros lo que nos interesa es cómo, ya que usted lo ha reconocido, se ha invertido tantos recursos en la investigación, que veamos qué resultados vamos teniendo. Nosotros podemos convocar a los investigadores, porque estamos aquí con Eugenio haciendo una lista, y podemos ahí convocar y entregárselo a ustedes para que los invitemos. Ya, pues, ahí con don Fernando Sofia. Sí, muy bien. ¿Estamos? Hay que mandarle nosotros. Bien, reitero los agradecimientos entonces a los expositores, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, nos vemos el lunes. Muy amable, La grabación se ha detenido.